Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a quienes quieren participar en este pequeño video que vamos a hacer el día de hoy y que corresponde a este ciclo de historia del derecho que nosotros vamos haciendo cada cierto tiempo y que hoy corresponde o nos corresponde hablar sobre un tema bastante interesante como es el derecho mesopotámico o prácticamente de la zona entre el Tigris y el Éufrates, mesopotámico asirio podríamos decirlo, y el derecho egipcio, pero lo veremos de un punto de vista distinto a lo que se ve típicamente. No veremos ordenamiento, su funcionamiento como tal, sino que lo veremos desde una perspectiva de género. ¿Cuál es la idea? Contrastar ese pensamiento que tenían estas culturas tan antiguas antes del nacimiento de Cristo a la actualidad y ver si hemos progresado o hemos quizás retrocedido en algunos aspectos. Así que los invito a ver esto que tiene que ver con Mesopotamia y Egipto desde una perspectiva de género. Lo que pretendo hacer es ir hacia una nueva contextualización, tal como dice la diapositiva. Porque típicamente cuando se estudian estos derechos, por lo menos lo que pasa en Chile, es que estos derechos se ven como unos derechos arcaicos, una especie como de pre-derecho. Algunos entienden que podría ser incluso la prehistoria del derecho, cuando realmente estamos ya en el campo de la historia del derecho. A veces se ven como simples anécdotas jurídicas de que son los primeros derechos. En el caso de Babilonia se acostumbra a ver el código Hammurabi y hablar de la ley del talión, pero a más de eso se les ve como unos derechos desfasados que no tienen nada que ver con la realidad actual, que de ellos no recogimos absolutamente nada, pero que incluso cuando analizamos el contexto internacional de la historia del derecho, nosotros vemos que incluso situaciones como el derecho de familia de la ex Unión Soviética tiene bastante que ver con esta influencia, especialmente la mesopotámica, la que se dio alrededor del Mar Negro en algún minuto. Por ejemplo, así esta visión antigua, estos derechos arcaicos, así como anécdotas, no nos complace mucho y por eso queremos darle esta otra vuelta, que es la que les quiero presentar el día de hoy. Y vamos a partir con el primer derecho, vamos a partir con Mesopotamia. Vamos a partir con esta zona que queda en Medio Oriente hacia prácticamente al sureste del Mar Negro, entre los ríos Tigris y Éufrates, pasando incluso las fronteras de aquellos ríos, una civilización que se desarrolló prácticamente 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo y que nos dejó por ahí un legado bastante interesante, que es lo más conocido quizás de la civilización mesopotámica, cuál es el código de Hammurabi, que también le vamos a dar una vuelta en una diapositiva. Veamos un poco lo que tiene que ver con el desarrollo jurídico de esta zona, la zona de Mesopotamia. Tenemos tres periodos, un periodo antiguo del 3000 al 2000 a.C., donde están los sumerios, la dinastía Ur, y donde aparece por ahí entre medio el código de Hammurabi, según algunos. Yo lo ubico un poquito más desfasado del año 2000 a.C., lo ubico entre el 1700, a mitad del 1700 a.C. Hay un periodo intermedio donde están los hititas, que generan una serie de códigos y leyes, y los asirios, que generan una gran cantidad de leyes muy interesantes y que también vamos a tocar una por lo menos en un aspecto que tiene que ver con el desarrollo de esta diapositiva. Y luego el periodo neobabilónico del siglo VIII a.C. al 700 a.C., donde no existen grandes desarrollos, sino que viene a ser la continuidad de los dos periodos anteriores, el antiguo y el intermedio. Como les decía, vamos a hablar un poco lo que tiene que ver con el código de Hammurabi. Es obvio, estamos hablando de Mesopotamia y tenemos que dar lugar a este código. Como les decía, yo lo ubico entre
en 1792 al 1752 a.C. como fecha en la cual fue redactado. Fue descubierto recién en el siglo XX, en 1902, estaba en la ciudad de Susa, en Medio Oriente, pero que en su origen estaba en el templo de Marduk, del cual fue trasladado distintas veces, dado los conflictos bélicos que existen en Medio Oriente, dado los saqueos, algunos que los robaban, lo iban trasladando de un lado a otro, y eso hizo también que la piedra en la cual está redactado este código, que está inscrito en una piedra, una roca de diodorita negra grande, de más de 2 metros de altura, que se fueran perdiendo partes de ella. Actualmente esta obra, este monumento, este elemento que es el Código de Hammurabi, se encuentra en el Museo del Louvre en Francia, y ahí se puede ver y se encuentra en exhibición. Lo más interesante para el mundo del derecho es que se encuentra redactado en tercera persona, lo cual significa una técnica jurídica bastante interesante y que nos asemeja a cómo están redactadas nuestras normas actualmente. Por ejemplo, en el Código Penal, el que mata a otro sufrirá tal pena. Por ejemplo, en el Código Penal chileno, lo que tiene que ver con el homicidio. En el Código Hammurabi está así, lo que significa que son normas generales que se aplican a todo tipo de personas, no a un grupo o a un tipo de personas determinadas. Lo otro que es interesante es que el código, llamado Código Hammurabi, después vamos a hablar de eso, distingue entre lo que es el derecho civil o el derecho de los humanos, el derecho que los humanos creamos, y el derecho mágico. Hay una distinción entre ese derecho que entregaba la divinidad, el derecho mágico o divino, al derecho que los mismos seres humanos se otorgan a sí mismos para organizar su sociedad. En la cúspide de esta piedra, que ustedes la pueden buscar en Google, o aprovechando estos tiempos de pandemia en los cuales estamos grabando este video, visitar el Museo del Louvre de forma virtual, ustedes pueden ver en la cúspide de esta piedra negra, donde está tallado el código de Hammurabi, pueden ver una figura, dos hombres. Uno es Hammurabi y el otro es el dios Marduk. Y es Hammurabi quien le entrega el código de Hammurabi a Marduk, al dios. Es una forma de decir: yo, criatura tuya, te entrego estas que son las leyes por las cuales me gobernaré. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? La ventaja es que los mismos seres humanos, en este caso el rey, el aparato estatal mesopotámico en ese tiempo, va a ser quien pueda reformar la ley y quien pueda cambiarla, adecuarla a los tiempos. Ya no va a ser necesario que la divinidad haga otra, de alguna manera, actividad maravillosa para que nosotros podamos tener un nuevo derecho. También otra cosa que llama la atención es que esto se le llama Código de Hammurabi. Bueno, obviamente cuando se descubrió no fue descubierto por alguien apegado a lo que son las ciencias jurídicas, sino que fue descubierto por personas que trabajan lo que tiene que ver con la arqueología, antropología, etc. Y por tanto el término de código va a ser como sinónimo de recopilación. En el caso jurídico propiamente tal, no tenemos esa sinonimia. El código es un conjunto sistematizado de normas que tratan sobre un solo tema. El llamado Código Hammurabi no trata sobre un solo tema. Tiene muchas leyes que tratan sobre brujería, sobre cantinas, sobre tabernas, sobre el derecho civil, sobre derecho religioso, etc. Hay muchas materias que se engloban en esto, por tanto, prácticamente nosotros hablamos de una recopilación. Pero para seguir, como es la nomenclatura que ya tiene esta obra, lo seguimos llamando Código de Hammurabi, sin perjuicio que si hablamos jurídicamente correcto, deberíamos hablar de la recopilación de Hammurabi. Por último, otro detalle que tiene este código de recopilación, como ya hemos hecho la salvedad, es que tiene dentro de su estructura una serie de penas asociadas a la que es la parte del derecho penal, que son muy crueles. Las hechas son de agua hirviendo, el corte de orejas, el corte de labios, etc. ¿Son crueles las penas?
si uno lo ve de un punto de vista tajante, o sea, lee una norma de este código de recopilación y la lee con los ojos de hoy, son crueles. Pero para establecer si son crueles o no, deberíamos nosotros saber si es que se aplicaron o no alguna vez. Pero no tenemos acceso a las tablillas que son las que se ocuparon en los juicios y de las que quedó testimonio de algún juicio. Por tanto, decirles que son crueles o no, yo creo que es algo que queda a la apreciación personal. No podemos objetivamente decir si fueron crueles porque no hay forma de saberlo. No tenemos los procesos judiciales para decir si fueron crueles porque se aplicaron de tal u otra forma. Como les digo, a los ojos de hoy, sí, son crueles. O sea, cortarle un miembro, una oreja, un brazo, un dedo, etcétera, a una persona puede ser algo demasiado chocante o desproporcionado en cuanto a lo que es la corrección de la pena. Pero bueno, eso es mirar la historia con los ojos de hoy. Nosotros debemos mirar la historia con los ojos de ese tiempo. Y quizás en ese tiempo, no sabemos la versión de Hammurabi, se impusieron esas penas para que se causara temor, para que se causara ese efecto de coercibilidad y que no se incurriera en esa conducta que era penada en ese minuto. Queda para pensar. Son tips nomás que hacemos sobre el código de Hammurabi. Entremos de lleno a lo que es esto que yo les he hablado de alguna manera y que tiene que ver con el tema de esta, esta perspectiva de género que quiero darle al tema de Mesopotamia. Vamos a ver cómo se constituye la familia y qué rol cumple la mujer dentro de la familia en Mesopotamia haciendo este pequeño esquema. Tenemos que hay un varón que va a ser el jefe de familia. De partida, la familia o el sistema matrimonial mesopotámico va a ser monogámico. O sea, en general, por definición, debería ser monogámico. O sea, el varón podrá casarse solamente con una mujer en su vida. Esta va a ser llamada la mujer elegida. Ahora, hay aquí unas salvedades. Siempre en el mundo del derecho hay salvedades y excepciones. Esta es una. Bueno, la mujer elegida podrá tener hijos o no tener hijos. Si tiene hijos, va a tener que quedarse con una sola mujer, el varón jefe de la familia. Pero si la mujer elegida llega a no tener hijos, el varón podrá tener una mujer suplente. Él podrá elegir una amante, otra mujer, para que sea su suplente, ya que su mujer elegida no le pudo dar descendencia. Esto será siempre si es que en las capitulaciones matrimoniales, o sea, en el evento cuando se lleva a cabo el acto jurídico del matrimonio, el contrato matrimonial, la mujer y el varón no pactaron que este último no tuviera derecho a tener una mujer suplente. Sin embargo, pese a todo eso que se pueda señalar en las capitulaciones matrimoniales, en el contrato prematrimonial, etc., el varón siempre podrá tener una esclava concubina, independiente que tenga una mujer elegida con o sin hijos y que haya pactado con ella que no iba a tener una mujer suplente. Podrá tener una esclava que va a ser concubina. Ahora, ¿cuál es la ventaja para ella en algún minuto? Muerto el varón, muerto el padre, si es que ella tuvo hijos con este varón, con este hombre que forma la familia, los hijos y la madre de esta esclava van a ser libres, pero no van a tener los mismos derechos que los hijos que tuvo con su mujer elegida. Van a ser distintas las proporciones en las cuales van a ir los hijos de esa esclava concubina con el varón a reclamar una herencia respecto a los derechos que puedan tener los hijos de esa mujer elegida. Si bien existe una especie de protección hacia la mujer, o la mujer puede negociar con su marido en el minuto de las capitulaciones matrimoniales si es que puede tener o no una esclava suplente, igualmente, pese a la regla general de la monogamía, igual el varón va a poder tener esta esclava.
Ojo con esa excepción. Pero sus hijos van a tener un menor nivel respecto a lo que tiene que ver con la asignación de sus herencias respecto a los hijos de esa mujer elegida con la cual contrae el matrimonio. Ojo con eso. Vemos quizás un pequeño atisbo a lo que es el derecho femenino dentro de lo que es Mesopotamia. En esta parte, en el régimen matrimonial, nosotros podemos ver, yo creo que de mejor manera, cómo la mujer tiene una mayor capacidad que lo que ocurre en los derechos, especialmente en el derecho chileno. Tenemos nosotros que contrae matrimonio, y al contraerse matrimonio entre un hombre y una mujer, se conforma una sociedad plena. O sea, no existe una sociedad conyugal como en el caso chileno, en el cual el hombre es el jefe de esa sociedad conyugal y la mujer no tiene la libre administración de sus bienes. Aquí no, cada uno es libre de administrar los bienes de manera conjunta. No hay ninguno que sea jefe de esa sociedad, sino que los dos son por igual. La mujer es plenamente capaz. Ahora, ojo, de nuevo, el derecho siempre tiene estas excepciones. Esta es una excepción bastante extraña o que nos puede quedar dando vueltas en la cabeza, es que el marido en algún minuto, si tiene una deuda, podía empeñar o dejar en prenda a la mujer como garantía. Bueno, ahí ya deja de ser plenamente capaz, porque va a quedar en prenda como una especie de garantía para que el marido pague X crédito, por ejemplo. Lo que sí, y es interesante también y que habla de los derechos que tiene la mujer, son mucho más que de repente los que tiene nuestra sociedad más civilizada, entre comillas, es que si el marido muere sin hijos mayores, la mujer va a ejercer la patria potestad respecto a los hijos menores. O sea, la mujer va a quedar con el cuidado personal completo, pleno, de sus hijos menores, lo cual le entrega otra vez plena capacidad, en este caso, para con sus hijos. Es interesante, insisto, en que el matrimonio genere esta sociedad plena y que la mujer sea plenamente capaz, no esté sometida a ningún tipo de incapacidad o de protectorado como se le ha querido dar en otras legislaciones, como es el caso, repito, de Chile. Otro elemento bastante interesante que tiene que ver con el matrimonio y con la relación de hombre y mujer es el tema de la violencia intrafamiliar, que también se reguló de una manera bien interesante en Mesopotamia y se amplió después con las leyes asirias en el periodo intermedio de la evolución de estas sociedades que existieron ahí entre el Tigris y el Éufrates. Bueno, nosotros tenemos que, si existe, por ejemplo, maltrato del marido para con la mujer puede pedir el divorcio y con eso recuperar la dote. La dote, el pago que le hace la familia de la mujer al marido para que ella se lleve algo para el matrimonio, para el aporte del matrimonio. Bueno, ella puede, si se divorcia por el caso de maltrato de su marido, puede recuperar esos valores que se le entregaron al tiempo de celebrar el matrimonio. Eso, hasta ahí, súper bien. Pero luego en el periodo intermedio, que es cuando surgen las leyes asirias, tenemos una regulación bastante interesante respecto a lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Y les leo de la diapositiva. Si el hombre le pone la mano encima a una mujer y la ataca como un animal y se prueba su culpabilidad, se le cortará un dedo. Y si llega a besarla, le pasarán los labios por el filo de un hacha y se lo cortarán. Ojo con el contexto de la norma, hay que leerla bien. Dice, si el hombre pone la mano encima de la mujer y la ataca como un animal y se prueba su culpabilidad, se le cortará un dedo. Hasta ahí se está sancionando lo que tiene que ver con la agresión de un hombre hacia una mujer en el contexto de violencia intrafamiliar, como lo llamaríamos ahora. El hecho de agredir ya está sancionado. Pero ustedes sabrán, cuando se trabaja con el hecho de violencia intrafamiliar existe un círculo.
un círculo vicioso dentro de la violencia intrafamiliar, parte del análisis psicológico que se puede tener de ella, en el cual el agresor tiende luego a tratar de solucionar el tema o dar una especie de pantalla de que está solucionando el tema, de que no es su culpa, y trata de pedir perdón para volver de nuevo al ciclo de violencia y mantener a esta persona a la que la tiene sometida dentro de su círculo y poder agredirla de nuevo. Por eso, las leyes asirias se encargan de esto, y se encargan en esta parte. Se le cortará, si llegara a besarla, si vuelve a ese ciclo de por favor, discúlpame, yo no fui, no quise hacerlo, llegar a besarla, se le pasarán los labios por el filo de un hacha y se los cortará. Interesante lo que uno puede descubrir respecto al espíritu de la norma, respecto a las leyes asirias y lo que tiene que ver con el contexto de violencia intrafamiliar. No solamente con el acto violento, sino que también con los hechos que involucran el desarrollo psicológico de esto. Ahora también, las leyes asirias también castigaron a la mujer que es violenta con el hombre. Si la mujer es la que golpea al hombre, le pagará 15 kilos de plomo y le darán 20 bastonazos. O sea, se imponía a la mujer que maltrataba a un hombre una sanción pecuniaria, que eran 15 kilos de plomo, y luego se le daba una sanción también física, que eran 20 bastonazos. Para mí es muy interesante poder compartir con ustedes estas normas que tienen que ver con algo tan elaborado al día de hoy, y que parece que nuestras culturas tan antiguas como estas lo tenían ya impregnado dentro de su sociedad. Demos paso ahora a lo que tiene que ver con Egipto. Pasamos de Mesopotamia, donde vimos ya un poco lo que tiene que ver con las relaciones de familia, con lo que tiene que ver con el matrimonio y lo que tiene que ver con violencia. Hacemos ahora Egipto. ¿Qué pasará ahí? Vemos, por ejemplo, en esta imagen de acá, vemos mujeres que están ahí en esos jeroglifos, en esas imágenes que aparecen en los papiros o pintadas en las antiguas pirámides y esculturas egipcias. Vamos a ver un poco respecto al rol de la mujer. Pero antes de eso vamos a ir también a lo que tiene que ver con el contexto de Egipto. Bueno, Egipto como civilización se desarrolla a orillas del río Nilo, en África, muy cercano a lo que es el área medio oriental del África del Este. Ellos se basan en un sistema monárquico, ellos no tienen reyes, tienen faraones, y es un pueblo, créanme, pacífico. Es muy, pero muy impopular la guerra, e incluso los jóvenes que debían ir a la guerra huían típicamente del reclutamiento, lo que los hace un pueblo bastante interesante dentro de la gama de pueblos antiguos que existen en el mundo. Sin embargo, pese a ser pacíficos, ellos tenían algunos dichos bastante interesantes y que no tienen que ver con su pacifismo. El pacifismo era solamente respecto a ataques externos, pero dentro de ellos parece que eran un poco más agresivos. Lo digo por este dicho que tienen ellos: el hombre no obedece hasta que no se le pega. O sea, la letra con sangre entra. Parece que eran un poco más agresivos respecto a su sociedad, pero respecto a la externalidad, respecto a sus vecinos, parece que eran un poco más pacíficos. Bueno, y ustedes saben, ya lo vimos, lo adelantamos un poquito, el sistema con el cual ellos escribían o se comunicaban era a través de jeroglifos. Los jeroglifos que fueron revelados a través del descubrimiento de la piedra Rosetta, era que estaba escrita en 3 idiomas, uno de ellos el griego, que pudo descifrar. Esta vez era un texto escrito en 3 idiomas, en jeroglífico y también estaba en griego, y se pudo, gracias a esa escritura en griego que hasta el día de hoy se puede llegar a conocer, descifrar aquellos elementos que eran parte de la cultura egipcia. Vamos a dar un vistazo, tal como dimos un vistazo del código Hammurabi. Vamos a dar un vistazo a lo que tiene que ver con el sistema judicial de los egipcios. Bueno, en la cabeza, en la cúspide, estaba Dios, representado por el faraón, quien redactaba las leyes, que se llaman Eb. Estas leyes eran aplicadas por los tribunales, que eran controlados por unos visires,
Estos tribunales se establecieron primero 6 grandes tribunales y un gran tribunal, o sea, una especie como de 6 cortes de apelaciones y una gran o excelentísima Corte Suprema. Esto fue en el año 2432 al 2421 a.C. y luego evoluciona a un Tribunal Supremo, a dejar solamente un gran Tribunal Supremo y otros tribunales pequeñitos que van a ir arreglando los negocios civiles y otros que se puedan dar en el contexto del derecho. Y este Tribunal Supremo tenía funciones civiles y también sacerdotales. Así que más o menos así era el sistema jurídico judicial que tenía el antiguo Egipto. Pero vamos a entrar ahora en la materia que nos interesa a nosotros. Veamos, tal como lo vimos en Mesopotamia, cómo va funcionando lo que tiene que ver con la familia y el matrimonio primeramente. Bueno, eh, a lo mismo que era el sistema mesopotámico, el sistema egipcio partió siendo de manera general una sociedad monogámica. La costumbre caldea, de los pueblos de Caldea, señalaba que se debían tener 2 mujeres, pero la costumbre persa estableció el deber de la Neppa o la señora de la casa. O sea, solamente una persona, una mujer, que era la que llevaba las riendas de la casa y era la mujer elegida, si usamos los términos anteriores. El matrimonio era un matrimonio religioso ante un sacerdote y civil, que lo hacía el funcionario a cargo del censo. Se parece mucho al sistema que tenemos nosotros en Chile, que si bien no es necesario copulativamente que concurran las dos, pero en Chile también existe un matrimonio religioso ante la iglesia y uno civil, el que vale, el que genera el vínculo jurídico, que se hace ante el funcionario del registro civil de identificación. Algo muy parecido a lo que tienen los egipcios. Parece que pensamos prácticamente igual con siglos, milenios de diferencia. En ese matrimonio se debe obtener la declaración especial de la mujer, o sea, la mujer debe declarar expresamente que se quiere casar, quiere contraer el vínculo con X varón. Ojo con eso. No es la mujer forzada a ser llevada ante el altar del sacerdote y ante el funcionario del censo. Lo que basta simplemente es llevarla a la rastra o amenazada y simplemente diga que sí. No, se requiere una declaración especial de su voluntad. Con eso se protege también el libre albedrío de la mujer. Obviamente, toda matrimonio tiene disconformidades, genera en una ruptura que va a ser el divorcio. Hay unos papiros que se han encontrado que señalan la existencia de esta fórmula que en el caso chileno costó mucho tenerla, nació recién en el año 2004, pero que en otros países ya existía. Pero en Egipto ya existía el divorcio, porque se entendía que el matrimonio es un contrato, no un sacramento, sino que un contrato, no un acto con la divinidad, sino que un contrato entre 2 personas. Y hay un papiro que dice del año 580 antes de Jesucristo, que dice, ya sea porque he dejado de amarla o porque prefiera a otra. Estas son las causales para generar un juicio de divorcio. O sea, que ha dejado de existir el animus o esa relación entre esas 2 personas, o porque la persona ya no quiere estar con uno, sino que prefiere estar con otra persona. Acaba ese ánimo de compartir, ese ánimo matrimonial que se llama en la doctrina. Y cuando se hace este juicio, también se hace en forma de palabras sacramentales. Te he abandonado como mujer, me he alejado de ti, ya no tengo ningún derecho sobre ti, busca un marido. Esas son las declaraciones que se encontraron en un papiro muy antiguo y que hablan de un juicio de divorcio. Ahora, cuando se tramita ese juicio, ¿qué va a obtener la mujer? Bueno, puede tener una compensación económica y esa compensación económica va a ser la restitución de la dote
o sea, del dinero o de las cosas que dio su familia para su mantención, ella las va a poder recuperar y a la vez va a poder pedir una indemnización por los perjuicios que hubiese sufrido en el matrimonio. O sea, tiene una doble compensación. Va a recibir la dote y a la vez va a poder resarcir los perjuicios que le hubiesen sucedido en ese matrimonio. Interesante, ¿no? Interesante que eso ya existía en la época egipcia. Y bueno, para cerrar un poco lo que tiene que ver con todo esto, vemos que la mujer en Egipto puede acceder a cargos públicos, hacer el ejercicio sacerdotal, tiene plena capacidad en cuanto al matrimonio, hasta que llega el faraón Ptolomeo Filipator. En el sistema sucesorio, es un sistema sucesorio universal sin privilegios por el sexo, o sea, tanto varón como mujer heredan de la misma manera. Como vemos, la mujer era plenamente capaz, hasta Ptolomeo Filipator completamente, pero siempre pudo ejercer los ejercicios sacerdotales, por ejemplo, llegar a altas esferas e incluso llegar a ser gran mandamás dentro de un imperio. Es el caso de Cleopatra, por ejemplo. ¿Cómo la vemos a ella? Bueno, mujer que llegó a grandes esferas. Y bueno, el mensaje final. La historia demuestra que parece que las civilizaciones antiguas no eran tan poco evolucionadas. A veces partimos de ese concepto. Las civilizaciones antiguas son derechos viejos que ya están en desuso. Parece que no. Parece que ellas nos adelantaron y parece que sabían un poquito más o estaban un poquito más evolucionadas que nosotros. Ojalá que el video de hoy les haya gustado y bueno, nos encontramos en otra oportunidad con otro capítulo analizando lo que tiene que ver con la historia del derecho.